Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Amigos, muy buenas tardes, feliz año, feliz 2023. De todo corazón les deseo a quienes nos acompañan cada martes que este sea un mejor año en términos de salud, trabajo, prosperidad y que exista también mayor claridad en la toma de decisiones, que tengamos mayor conciencia de lo que realmente significa cuidar el medio ambiente, no cerrando las posibilidades de desarrollo, sino al contrario, entendiendo la necesidad urgente que tenemos como país de entrar en la transición energética con nuestros minerales, la responsabilidad que tenemos en la generación de energía renovable y tomando conciencia de que nuestras acciones tienen un impacto al final del día. De todo esto seguiremos hablando aquí en Generación Responsable con el mismo compromiso de siempre y por supuesto junto con los mejores entrevistados topando todo este tipo de temas. Así que con este compromiso, todos quienes hacemos parte de Generación Responsable de Radio Sucesos y Seminarium les deseamos un excelente año. Ahora desde nuestro nuevo horario a las 17:30 todos los días martes. Y con este mensaje quiero darle la bienvenida a Jaime Carrera. Él es el director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal. Jaime, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este primer programa del año. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en su programa. Un saludo a usted, a la audiencia y feliz año para todos, ¿eh? Muchísimas gracias. Justo queremos empezar conversando con usted acerca de las perspectivas, de la expectativa que tenemos para este año 2023. Hemos pasado momentos un poco complejos con la guerra Rusia-Ucrania, pasando prácticamente un poco el tema del COVID-19. Y aunque generalmente nos dicen, bueno, pero son cosas que ocurren en otro lado del mundo, la guerra Rusia-Ucrania finalmente nos ha afectado en mucho, al igual que nos afecta la recesión que está pasando en Estados Unidos, la recesión a nivel mundial, delincuencia organizada, el crimen transnacional, es decir, todo esto que finalmente genera un impacto en nuestra economía. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos ahora ya saliéndonos del mundial, pero por supuesto también en un año electoral? Usted menciona un punto importante. Parecería que la sociedad ecuatoriana no tiene plena conciencia del impacto que tuvo el país y el mundo entero con la pandemia, ¿no? Tampoco tiene plena conciencia de los impactos de la invasión de Rusia a Ucrania y tampoco tiene plena conciencia de la grave situación económica y fiscal que ha atravesado y atraviesa el país. En los últimos 43 años, incluido el anterior, el Ecuador en promedio ha crecido 2,7%. Nada. Y en este año el crecimiento va a ser muy parecido. En los últimos 43 años la inversión extranjera directa fue en promedio menos de $1.000 millones, menos del 1% del PIB. Es decir, casi inexistente. Entonces, María, cualquier análisis que se pretenda hacer en el país no tiene que hacernos olvidar que esta es una economía dolarizada y que solo con dólares podemos progresar. Y los dólares vienen de las exportaciones, de la inversión extranjera directa, de flujo de capitales. No hay otra forma de que estemos mejor si no hay abundantes dólares. La producción por habitante del Ecuador en este momento, al año anterior, es apenas de $6.300 al año, es decir, algo más de $500 por habitante. Y es la misma producción del año 2014. Estos números nos debe dar la dimensión de los problemas que tiene el país. El país no puede vivir con una producción de $500 al mes por persona. Imposible, ¿no? Pero en el Ecuador pretendemos que haya más educación, más salud, más trabajo, produciendo como país del cuarto mundo y queremos ser un país del primer mundo, estar como Dinamarca. Entonces yo le menciono todo esto porque hay un alto grado de inconsciencia en el Ecuador sobre nuestra realidad y sobre esa base de esa realidad de lo que se tiene que hacer en el país para progresar. Yo aquí tengo una consulta, perdón que le interrumpa, Jaime, pero normalmente tú hablas por un lado
con quienes manejan la perspectiva económica y nos decían, bueno, después de varios años en los que los recursos se feriaron de alguna forma con decisiones en las que se buscaba construir mucho e inyectar mucho dinero a la economía, ya la parte política, ideológica completamente aparte, tuvimos los últimos años un criterio de ordenar las finanzas públicas, ordenar la economía, pero hubo muy poca inyección al gasto público, a las necesidades en materia de salud, de educación. ¿Qué es lo que debería hacerse ahora cuando de alguna forma con esta conciencia se han ordenado las finanzas, pero la gente siente que no ha habido inyección de capital, de liquidez en la economía ecuatoriana? Sí, esto es lo que comúnmente se dice, ¿no? Primero, el orden de las finanzas públicas, hay que mirarlo con comillas, ¿no? Primero, el Ecuador, el punto principal del país es que no encuentra los consensos necesarios para tener las reformas imperativas que hagan crecer al país, que atraigan inversiones, que permitan que el país venda más. Porque le vuelvo a repetir, con el ingreso, con la producción actual del país, es imposible satisfacer las necesidades de la población. Es imposible. Pero usted ve que el año anterior y en años anteriores, casi todos los sectores dinamitan cualquier intento de producir. Trabajadores se oponen a reformas. Indígenas hicieron paros que paralizaron el país, se oponen a reformas para progresar. La Asamblea se opone a todo para cualquier indicio de progreso. La justicia. Y a eso agregamos la inseguridad del narcotráfico. Entonces el Ecuador necesita reformas profundas. Usted me decía que la gente cree que se ha ordenado las finanzas públicas, pero no hay dinero para educación, para salud. Es que las cuentas públicas no es que están ordenadas. Las cuentas públicas sobreviven. Y cuando pedimos más plata para educación, para salud, para seguridad, la sociedad debe tener presente que cada dólar de gasto público tiene que ser aportado por la sociedad, porque nada no significa un costo para la sociedad. Entonces, si no hay aporte de la sociedad, no se puede gastar. Y si el país gasta más de lo que le ingresa y se endeuda, las deudas también lo paga la sociedad, ¿no? Y si es que en determinado momento el Ecuador no puede con deudas cubrir esas deudas, también el precio lo paga la sociedad, porque cuando no pagan las deudas, ¿qué pasa? Se alejan las inversiones, hay más pobreza, hay más desempleo. Es decir, todo, absolutamente todo desajuste lo paga la sociedad. Entonces, lo que hay que tener claro es esto en el país, ¿no? Ahorita que hablábamos justamente de los impactos que tienen las circunstancias externas a nuestro país, también dentro de nuestra economía, usted nos decía la deuda, el poder adquirir deuda barata con buenos plazos, que finalmente es lo que necesitamos también para continuar inyectando dólares a nuestra economía, pero con la recesión, ¿qué es lo que ocurre también con la deuda a la que podemos nosotros acceder? Es deuda que se vuelve mucho más cara, los intereses son más caros, Pero es son que sin mayores. duda, vea usted, el riesgo país en este momento está en 1.200 puntos. Para los que nos ven y nos escuchan, quiere decir 12% de interés adicional a los bonos del Tesoro americano, que están en el 4%. Entonces, 12% más 4%, 16%. Más 1% de la reputación mala del Ecuador. Emitir bonos para financiar el déficit significa emitir bonos al 17%. Imposible, inviable. Pero ¿por qué el riesgo país es tan elevado? Por lo que le acabo de mencionar. Una economía frágil, una justicia llena de corrupción, una asamblea que no aporta, unos trabajadores que hacen paro a cada momento, unos indígenas que atentan contra la seguridad del Estado, el narcotráfico, la inseguridad. Bueno, todo este entorno, más allá de las cifras que yo pueda decirle, algún ecuatoriano, no extranjero, un ecuatoriano que este rato nos mira y nos escucha, ¿estaría dispuesto a invertir en el Ecuador? ¿A arriesgar sus ahorros para invertir? No. Realmente ahí volvemos al tema de la institucionalidad tan débil que tenemos y esta Exactamente. institucionalidad en crisis. Ahora mismo, si analizábamos las noticias generadas al mediodía, tienes
la falta de institucionalidad que te genera el no poder nombrar a una función al presidente, una función del Estado, y ya vienen las guerras, los conflictos entre las cabezas de las diferentes funciones. Entonces, ¿qué estabilidad le puede dar a un inversionista? No se puede. La debilidad institucional en el Ecuador es un lastre para la inversión. Entonces hay muchas cosas que tenemos que arreglar. Y en el tema fiscal, permítame hacer unos números más allá de las teorías y de lo que se diga, ¿no? En el Estado se recibe, digamos que usted, María, es tesorera de la nación. Hagamos este ejemplo. Y usted recibe cada mes 1.700 millones de dólares entre impuestos, petróleo y otras cosas, ¿no? 1.700. Dice, bueno, ¿y ahora cómo reparto esta plata en la tesorería? Porque usted no puede gastar más allá de los dólares que tiene, ¿no? Y tiene que comenzar a repartir. Dice, 1.700 millones. De eso, 800 millones tengo que pagar en sueldos. ¿Cuánto me queda? Son 900 millones, ¿ya? De los 900 tengo que dar cada mes 200 millones para el gasto operativo del Estado, medicinas y una serie de cosas, ¿no? Entonces, de 900 me quedan 700, ya. De los 700, dice usted, bueno, cada mes tengo que pagarles a las seguridades sociales cerca de 300 millones de dólares. Entonces me quedan 400. De esos 400 tengo que pagar como 200 millones a los bonos de los pobres, me quedan 200. Y luego tengo que pagar 200 millones cada mes de intereses de la deuda. Se acabó la plata. ¿Y cómo les pago 300 millones al mes a los gobiernos seccionales de las transferencias? ¿Cómo les pago la amortización de las deudas, de deudas pasadas, las cuentas por pagar del presupuesto? Vea, Yo ahí le esto es lo que sumaría tiene que las entenderse en el pérdidas que Ecuador. tenemos, ¿Ah? porque cada vez estamos perdiendo en tribunales internacionales también por la falta de compromiso que tenemos Sí, con la inversión de sí. empresas extranjeras. Eso también la sumaría. Ya se nos viene en los pagos de Perenco. Tenemos una nueva denuncia, demanda por parte de New Strategy, de New Stratus, a quien le incumplimos, ni siquiera quisimos reunirnos con ellos. Pero bueno, Jaime, en este momento le propongo ser también un poco más propositivos. Es Ujú. decir, hemos ya hecho un análisis de cómo está la situación país, que lamentablemente es negativo, sí, porque esta falta de institucionalidad, el riesgo país, lo que tenemos por fuera nos afecta mucho, las malas decisiones a nivel política. Pero, ¿qué se puede hacer para volver a la senda del crecimiento? ¿Qué se puede hacer para mejorar las cosas? Si Eh, alguien nos escucha, ¿qué decisiones desde la gestión y la política pública pueden tomarse para salir de este derrotero en el que vamos pesimistas? Sí, y no solo pesimista, sino que esta es la realidad. Entonces, el primer punto, María, es primero tener conciencia de la realidad. ¿Sí? Lo que tiene que hacer el Estado, el país, el gobierno, es sentar en la mesa a trabajadores, a políticos, a indígenas, a empresarios, a todos los sectores. Primero decirles, esta es la realidad, ¿no? Así estamos, porque hay inconsciencia de la realidad, ¿ya? Y luego definir un país que queremos en el futuro. ¿Qué queremos en el país en un futuro? Que crezca al 5% por lo menos durante 30 años, que atraiga abundantes inversiones, un país que exporte abundantemente, un país que tenga las cuentas públicas sostenibles, un país que mantenga la solidez del sistema financiero. ¿Y todo esto para qué? Para que haya menos pobres, porque hay más de 4,5 millones de pobres. ¿Para qué? Para que haya más trabajo, porque hay entre el desempleo y subempleo y otras categorías más de 5 millones de personas, y así sucesivamente. Entonces, lo que necesita el acuerdo el país es un baño de realidad y sentar a la mesa a todos los actores del país para encontrar consensos mínimos, porque si no se entiende esto, María, sí, que tenga presente el país que lo único que se viene es del caos, más atraso, y quién sabe qué pueda pasar en el futuro, ¿no? Porque los países que no reflexionan, ¿sí? Por cuenta propia, lo hacen con costos inmensos en sus economías, y esto es lo que debe pensar el país, ¿no? También que los países, que los actores que tienen que sentarse a la mesa lo hagan despojándose entonces de sus intereses personales, porque lamentablemente muchos lo que quieren es que le vaya mal al gobierno de turno, independientemente de la ideología que éste tenga, para poder decir, bueno, el péndulo gira de nuevo y ahora me toca a mí. Pero no se trata del gobierno, se trata de un De país que un necesita país. surgir.
Exactamente. Entonces lo que necesitamos primero, María, es ilusionarnos en construir un país propio, próspero, que sea la ilusión de todos, porque para eso vamos a necesitar esfuerzos colectivos y una tarea de paciencia de largo plazo y de poner actitudes en función del país. Es que esto es lo que requiere el Ecuador, es lo que requiere. Le pongo el ejemplo de Jamaica, un país mucho más pobre que el nuestro, que hizo lo que le estoy mencionando, ¿no? Es decir, se sentó en la mesa con todos los actores y dijeron, a ver, esta es la realidad, ¿no? Y a dónde queremos llegar y qué tenemos que hacer para llegar a un país próspero. Pero hay un punto incluso básico, María, lo que yo le acabo de mencionar, por ejemplo, de las cuentas públicas. ¿Usted cree que hay conciencia en el país de eso? No, no hay conciencia. Ve a los maestros. Hicieron paro para que les suban los sueldos sin un solo dólar para financiar eso. ¿No? Los indígenas piden plata para educación, para salud, y nadie se preocupa de decir, ah, bueno, queremos más gasto, entonces ¿cómo lo financiamos? Pues no, ¿de dónde sacamos el dinero? Nadie. ¿Cómo arrimamos todo el hombro, todos Ex- el hombro? Ahora también estamos de cara o enfrentando ya la posibilidad de firmar más acuerdos. El presidente anunciaba hace pocos minutos el acuerdo comercial con China, ya firmamos el acuerdo con Costa Rica, estamos tambaleando hacia que se caiga el acuerdo comercial con México, que significaría el ingreso a la Alianza del Pacífico. Esto también, ya hay voces contrarias a que firmemos y nos abramos al mundo a través de acuerdos. ¿Qué se puede ver con respecto a ello? ¿En qué nos favorecería abrirnos Mira, más a través de tratados de libre comercio? es que volvemos a lo mismo y es lo que no se entiende en el país. Esta es una economía dolarizada. Entonces, a veces hacen comparaciones con otros países en América Latina. No es lo mismo comparar un país dolarizado que uno que tiene moneda propia. Entonces, ¿cómo podemos progresar? Con dólares. ¿Y de dónde vienen los dólares? ¿De inversión extranjera directa o de exportaciones o de flujo de capital? El Ecuador necesita exportar abundantemente. Entonces, aquellas personas que se oponen a acuerdos comerciales, a abrirse al mundo, se están oponiendo al desarrollo del país. Entonces, si aquí no hay dólares en abundancia, no hay progreso. Y eso es lo que tiene que entender toda la sociedad, dejando a un lado dogmatismos, intereses personales, apasionamientos. No, necesitamos dólares en el Ecuador. Pero para exportar más o para traer dólares, tenemos que ser mejores que el resto. O sea, tenemos que competir con el resto del mundo. Es decir, No un país, cerrarnos, crear ¿no? fronteras no nos va a favorecer. Es que no nos favorece. Es que, mire, si queremos ser mejor que el resto, tenemos que ser mejores que ellos. Pues no. Haciendo un paralelismo solo con el fútbol, que viene bien, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué la selección ecuatoriana ahora tiene mejores futbolistas? Porque compiten. Están en clubes de Europa, están en clubes de Inglaterra, de Italia, están en clubes de México, en todo el mundo. Y ellos han tenido un proceso durante varios años de mejorar. Eso es lo que requiere el país. Es que María, el país no va a estar mejor de aquí para mañana. Vea el caso de China. China durante 40 años ha crecido cerca del 10%. ¿Y cómo creció China? Atrayendo inversión extranjera directa, exportándole al mundo, porque exporta a todo el mundo, y asimilando tecnologías. Ahí está el ejemplo de China. Entonces, no hay otra manera de que el país progrese si no es en esta dirección, y más en un país dolarizado como el nuestro, ¿no? Entonces, la tarea que tenemos por delante es gigante, pero si no entendemos, ¿sabe cuál es el problema principal del Ecuador, María? Es que no entendemos nuestros problemas. Ese es el problema del país. Veamos nuestro metro cuadrado, Eh, sencillamente, eh, los problemas que tenemos en nuestro metro cuadrado, pero no el bosque Pero no desde lo alto. exactamente. Entonces necesitamos una visión amplia, unirnos todos, abrir los ojos al mundo y decir, queremos, es decir, hacer nuestro el país, tener la ilusión de construir todos un país mejor, porque mire, no podemos construir un país mejor sin el esfuerzo de todos. Es tarea de todos. Pero estas cosas no prenden en el país, ni se hablan siquiera, porque estamos... Entonces,
Lo estamos haciendo ya en este momento. Exactamente. Comenzamos a hablar y que sea responsabilidad de todos también hablar. Jaime, por cuestión de tiempo tengo que terminar la entrevista, pero le agradezco muchísimo por habernos dado su tiempo, sus minutos para hablar sobre esta perspectiva y sobre todo poner sobre la mesa los temas que tienen que ser tratados, los temas sobre los que debemos generar mayor conciencia para comenzar a cambiar las cosas. Así es. Y me alegro de esta entrevista, María. Ha sido un placer. Le Un agradezco gusto, mucho por ¿ah? su tiempo, A Jaime. Conversamos usted. con Jaime Carrera, director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, feliz tarde. Porque tu empresa se merece el más alto nivel de especialización para atender desde tus necesidades más simples a tus proyectos más complejos. En Robalino contamos con más de 90 abogados y 80 consultores altamente capacitados en una variedad de disciplinas para brindarte un servicio integral y a tu medida. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Law. Si actualiza sus datos, recibirás información sobre trabajos programados en tu sector, valor pendiente de pago y factura electrónica a tu correo. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Momento de hacer una primera pausa. Enseguida regresamos con otra interesante entrevista. Siga con nosotros. Seguimos en Generación Responsable, producido por Radio Sucesos y Seminario. Recuerden, cuando se trata de tu empresa, quieres asegurar que esté en las mejores manos. Además de nuestro alto nivel de especialización en asesoría legal corporativa y 10 años de crecimiento, en Robalino contamos con la mayor presencia regional en el país y más de 17 reconocimientos internacionales que reflejan el compromiso con nuestros clientes. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com. LinkedIn, Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram, Robalino Law. Recibe en tu celular información sobre el servicio eléctrico. Actualiza tus datos en nuestra página web o en agencias de atención al cliente. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Y hasta ahora quiero darle la bienvenida a Natalie Pernet. Ella es fundadora de PEVA. Es consultora jurídica que además da asesoría legal y genera reinserción laboral para mujeres víctimas de violencia y acceso a educación para sus hijos. Ha trabajado en el ámbito público y privado en consultoría, gestión y representación legal para el desarrollo productivo del país. Así que, Natalie, bienvenida. Qué gusto contar con tu presencia en Generación Responsable. Muchas gracias, María Gracia. Gracias a toda la amable audiencia que nos escucha. Un feliz año para todos y pues feliz de poder arrancar el año así, hablando de temas tan importantes, tan distintos y tan necesarios. Tan distintos que vamos a hablar hoy y el tema con el que quiero empezar la entrevista contigo es la perspectiva económica de género para este año 2023 desde la transición energética, porque hablamos muchísimo de transición energética, desde todo lo que se puede hacer en la toma de decisiones, pero esta debe tener también perspectiva de género. ¿De qué manera? Mira, me parece maravilloso el tema porque para empezar hay mucho desconocimiento acerca de lo que es la transición energética y muchas veces se piensa que estamos hablando de uno o dos sectores, cuando básicamente la transición energética es caminar hacia energías que sean renovables, constantemente renovables, que ya no tengamos que estar con los recursos limitados. Y si algo es ilimitado en esta vida, es el intelecto humano. Entonces, cuando hablamos de transición energética, también estamos hablando de toda esta evolución tecnológica que se viene, que ya la estamos palpando, que la pandemia marca un hito, un antes y un después, y que el mundo no va a regresar a ser lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades ahí de género? Me gustaría ir un poquito más atrás y contarte que, por ejemplo, el STEAM, que son las carreras en ciencia, tecnología y matemáticas, a nivel mundial tiene solo un 26% de mujeres que las estudian o que trabajan en estas carreras. 26% es una cifra bajísima y no estoy hablando del Ecuador, sino del mundo. Pero cuando tú vas a las escuelas y les preguntas a las niñas qué quieren ser de grande, su gran mayoría sí quiere una carrera con estas ciencias. ¿Qué pasa en el trayecto? Empiezas a desertar porque existe una brecha que es real y que ya la vamos a conversar, y las pocas mujeres que acceden a educación terminan yéndose por una carrera de servicios porque se entiende que las mujeres estamos más para el servicio que para lo técnico, que para lo numérico, que para lo intelectual. Entonces, para mí, en la transición energética que estamos hablando netamente de espacios productivos
que tienen que tener mujeres en las carreras de ingeniería, de matemáticas, de sistemas y demás, entra una oportunidad maravillosa. Primero, porque las puedes estudiar desde cualquier parte del mundo. Segundo, porque hay menor brecha salarial en estas carreras. Tercero, porque hay poco mercado de mujeres, es decir, las niñas que ahorita van a salir con esas carreras, es mucho más probable que consigan trabajo en ese ámbito que en el ámbito que ya está saturado, que sería el sector de servicios. Y cuarto, porque ahí estaríamos caminando ya a una evolución de roles, a poder compartir los roles y dejar esta cosa que empieza a veces con los juegos de niñez, que a ti te daban para que juegues a la enfermera y a él le daban para que juegue al constructor. Ahora nos toca cambiar y los dos niños pueden jugar a ser chefs con una cocinita y también los dos niños pueden jugar a ser ingenieros con un juego de construcción. Dejar de lado los roles de género con los que muchas veces crecemos desde nuestro hogar, que se impulsa desde la escuela, que se impulsa desde el colegio y que buscan que entendamos que, bueno, vamos por acá, tú juegas a ser mamá y tú juegas con los carros, con los coches, con el equipo de construcción. Exacto, mira, yo alguna vez ya analizando esto con psicólogos y sociólogos nos contaban cómo desde niñas nos educan para competir entre nosotras y eso cuando ya somos adultas lo palpamos día a día. La competencia entre mujeres es una competencia dolorosa. Entonces, mira, cuando uno es niña, a nosotras nos enseñaban, por ejemplo, en los concursos de elegir que la princesita de Navidad, etcétera, hacerla más bonita o hacerla más dulce o la más arreglada. ¿Qué significaba esto? Que a ti te iban a escoger por cómo luces. Y a los varones se les mandaba a jugar fútbol. ¿Qué significaba esto? Ellos empezaban a entender que hay que hacer equipo, mientras que a nosotras nos hacían muchísimas veces competir entre nosotras. Entonces, son cositas. Competir no por formación, sino competir inclusive por cuestiones físicas. Exacto, entonces uno dice, nunca había caído en cuenta de esto, pero es una realidad, porque los juegos que los niños tienen un impacto impresionante en las decisiones y en los sueños de vida que ellos llegan a tener. Entonces, cuando hablamos de transición energética y estamos hablando, por ejemplo, ahora, el desarrollo del software, la cantidad de jóvenes y adolescentes, probablemente nos están escuchando muchos padres de familia que se sienten impotentes cuando sus hijos les dicen, quiero ser tiktokero. Ok, pero para ser tiktokero, para hacer TikTok, hay que estudiar una ingeniería bárbara para poder generar todo un desarrollo y el algoritmo que a ti te permite poner una canción, bailar y tener incidencia mundial. Entonces, más bien, eh, vamos educando a nuestras juventudes que eso no es cuestión, porque también nos hemos comido el cuento que todos los sectores energéticos tienen mucho que ver con gente que tiene mejor preparación, es decir, con gente del Asia, con gente de Europa, y que nosotros como ecuatorianos no estamos en la capacidad, nada que ver, nosotros Aquí como estamos en ecuatorianos la carrera y en eso sí. exactamente. Entonces, también las mallas curriculares tienen que evolucionar, porque ya no nos podemos quedar con las 4 carreras de toda la vida. Yo me acuerdo a mí, mis papás me decían, aquí se paga una educación que sirva, o economista, o arquitecto, o médico, o abogado. Y ahora el mundo ya no necesita más Estamos abogados, saturados. estamos Nuestras carreras saturados. están saturadas. Entonces, hay que evolucionar sin duda alguna a carreras que también nos permita trabajar desde donde queramos. Y eso es otra cosa que ya la pandemia marcó y que va y que tiene un impacto directo con las mujeres. Y es, Natalie, perdóname que te corte, pero aquí sí quisiera aprovechar un poco el tiempo que nos es escaso, pero para hablar también de la regulación y de la política pública que puede permitir que esto sea una realidad. Porque si bien es cierto, depende mucho de la formación que nosotros demos a nuestros hijos y ahí depende también de la apertura que tenemos, de la calidad de educación que nosotros mismos hemos logrado adquirir, pero también depende de la gestión que pueda tener desde el sector público, la política pública. Ustedes han estado atrás, por ejemplo, de la ley de economía violeta y demás. ¿Cómo esto puede mejorar la perspectiva de género para que las niñas, las adolescentes, las mujeres tengamos más cabida en este tipo de territorio y apoyar así a la transición energética? mira, la ley de economía violeta
qué ganas de tener la capacidad económica que me permita hacerle toda la publicidad que se merece, porque muchas personas no saben de lo que se trata. Y también tenemos que reconocer que muchas veces cuando se habla de género, del otro lado se genera rechazo porque piensan que siempre vamos a estar en un papel de pelearnos con el otro género y no es así. La política que tiene enfoque de género es una política que abraza y que abraza no solamente a nosotras las mujeres, sino a las personas que deciden por A o B tener una distinta tendencia sexual, abraza a las personas que tienen discapacidad, es decir, el enfoque de género abraza a todas las personas que no están dentro de lo que nosotros consideramos lo normal, lo perenne. Entonces, la ley de economía violeta hoy, por ejemplo, ya nos permite compartir las licencias de paternidad y de maternidad. Mucha gente nos va a decir, pero están locos, ¿cómo? ¿Cómo el padre se va a quedar con el menor? Cuando los estudios pospandémicos nos demuestran que de las cosas que los hombres más valoraron del encierro fue que pudieron convivir con sus hijos y ejercer una paternidad lejos de estas masculinidades tóxicas que les enseñan que ellos solamente deben proveer y no deben expresarse. Entonces, la ley de economía violeta, uno, comparte licencias, lo cual va a tener un impacto positivo en el desarrollo de los niños y en el desarrollo social, porque vamos a empezar a respetar la economía invisible, porque cuando un hombre se queda en el hogar y comparte las tareas de cuidado de un menor, se da cuenta que no es algo tan fácil y que se da por sentado como es la economía invisible, porque para que la gente se salga a trabajar, alguien tiene que tenerte la comida caliente y alguien tiene que tenerte la ropa limpia. Entonces, eso también se tiene que valorar. Dos, tienes una deducibilidad de hasta el 50% adicional en las contrataciones que tú hagas a mujeres nuevas. Y tres, en el tema de educación dual, tú puedes formar desde el colegio a las niñas, a las adolescentes en las carreras, en los roles de tus empresas que tú quieras. Y esto es maravilloso para todos los polos nuevos de desarrollo, como por ejemplo los que tienen que ver con el sector energético, que no están ni en Quito ni en Guayaquil, sino que están en provincias como Zamora, que están en provincias del Oriente, en donde ya esas chicas pueden empezar desde el colegio a tener una experiencia real en una empresa que va a generar desarrollo dentro de su provincia y en consecuencia ya no estar pensando en que tienen que emigrar a Quito o Guayaquil para sobresalir, Pueden sino que evolucionar y ayudar también a que las provincias y los distintos sectores más chiquititos avancen. así es. Y ahí vas a ver cómo esos niños, hijos de esas madres del futuro, van a tener otra mentalidad y otra educación, porque nada Más más oportunidades. poderoso que la educación. Natalie, me encantaría y tenemos muchísimo más de qué conversar. Lastimosamente, el tiempo, tú sabes, en los medios nos complica. Así que básicamente me quiero quedar sí con esta idea de todo lo que podemos hacer nosotros mismos para romper lo que generalmente se conoce ya como el techo de cristal, los muros, las paredes de cristal, pero sobre todo darnos el valor que como mujeres tenemos y criar niñas que estén conscientes de eso. Así que hay mucho más de qué conversar. Hablamos con Natalie Pernet, fundadora de Peva. Muchísimas gracias, Natalie, por tu tiempo, muy gentil. Gracias, gracias por la invitación y gracias a todos por escucharnos. Que tengan un buen resto de tarde. Igualmente para ti, muchísimas gracias. Recuerden, Robalino te brinda una variedad de servicios, incluyendo asesoría contable, financiera, consultoría para tu cumplimiento tributario y acompañamiento legal a nivel nacional e internacional. Nuestros servicios de CPA y consultores Robalino y nuestra línea de Business Process Outsourcing están hechos para darte el acompañamiento que necesitas. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com. LinkedIn, Robalino y CPA y consultores Robalino. Instagram, Robalino Lo. Recuerda, en la empresa eléctrica Quito dejaremos de entregar la factura física. Actualiza tus datos en nuestra página web y accede a los beneficios que te otorgamos. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Aquí concluimos Generación Responsable en este primer programa del año 2023. Nos esperan muchos más temas de invitados para continuar este año. Nos vemos todos los martes, 17:30. Los espero. Un fuerte abrazo.